no se pega para nada, mirá. Y eso que no le puse este aceite, absolutamente nada. Nada, porque ya tenía la masa. Esto. Hola Grace, otra vez cocinando, no tengo respiro con la cámara. ¿Qué estás inventando ahora? Hola, hola, hola. Hoy vamos a cocinar una tartita de atún. Entonces, acá yo tengo el sartén, vamos a ir calentando. Y acá tengo 3 latitas de atún. Al agua, por supuesto. Y 3 huevos duros. 3 cebollas. Esto a gusto de cada uno. A nosotros nos gusta con mucha cebolla. Entonces acá hay 3 cebollas. Ya que tenía cebollas moradas, le metí también. Y nos gusta mucho también la agridulce a nosotros. Entonces, acá tengo un poco de pasa de uva. Le puse con un poco de agua al microondas 1 minuto para hidratar. Y ya vamos, el sartén calentando. Esto es rápido. Por acá tengo mi masa. Pero ya saben cómo hacer la masa, ¿no? Que Sí. vaya allá. Sí, háganse una cosa. Si no saben cómo hacerla, tenemos una receta ahí donde está el dedo de Grace. De la tapa empanada, es la misma receta. Eso. Así que bueno, ya saben. Por supuesto, ya que vieron el dedito, nos dejan un me gusta. Y si nos quieren ayudar, por supuesto, pueden dejar una propagandita que corra cuando ven nuestro video. Y así nosotros podemos tener más implementos para poder seguir subiendo recetas. Ah, sí, por favor, no salten la propaganda. Dejen que pase la propaganda, que así nos entran alguna monedita. Muy bien, ¿cómo va a seguir la cosa? Como hoy es Viernes Santo, no se come carne, entonces vamos a hacer las tapas de atún. Dale. Vamos a saltearla, es súper rápido esto. Saltear la cebolla y estirarla, ¿no? O tirar la masa y ya al horno. Cuando te hago así, ya está. Dale. ¿Eh? Entonces tenemos ají molido y pimentón de condimentos. Perfecto. Entonces ahora pusiste el ají molido y el pimentón acá junto con la cebolla, un poquito de sal. Y esto es para que quede muy rico y además viene bárbaro para para la familia que tienen chicos y poderlos engatusar tranquilamente. Sí, es perfecto para eso. Por eso yo le pongo mucha cebolla porque después uno no se da cuenta que está comiendo atún. Excelente. Y listo, ya está nuestra cebolla, apagamos y vamos al relleno. Entonces tiramos toda la cebolla con el atún. Me encantó, viene súper fácil hasta ahora. Sí, esto es súper fácil. Vamos a tirar nuestra pasta de uva. Esto es tarta de atún estilo Grey. Bien, agridulce. Agridulce. Por supuesto que si a ustedes no les gusta La la pasta. salsa de uva, pueden sacarlo, ¿no? Si no tiene otra opción más, lo que le gusta agridulce, le viene genial, ¿no? A mí me encanta. A mí también. Entonces, Y 3 huevitos. estas Pascuas van a ser con alegría. Sí, sí. Así vamos a festejar nosotros. Muy bien, ¿eh? La próxima receta podría ser una rosca de Pascua. Esto no te prometo nada. Que eso engorda. Ah, pero estás hecha un atleta. Entonces vamos a poner un poquito de sal a nuestro huevo. Y listo, ahora mezclar. Hasta que suban todos los elementos. Claro. Y después tiramos la masa y ya al horno en un segundo, ¿no? Excelente. Tiene una pinta espectacular esa masa. Sí. Ya estamos logrando el tamaño que queremos. Bien, Le sobra nuestro molde. espectacular. Entonces lo vas a hacer bien rústico. Entonces sí. Como la que hiciste de acelga. Sí, acá el borde es lo más rico. Y acá tiramos. Genial. Y ahora vamos a tirar la tapa.
qué elasticidad, ¿no? Sí. Espectacular. Entonces, ya estamos. Casi al final, ¿eh? Bien, viene rapidísimo la cosa. Sí. No sé si llega la noche, yo me la como. ¿No sabés si vas a llegar a la noche? No. Listo. Voy a poner la tapa. Ya me lava la mano. Al final corté, dijimos que no iba a cortar, pero al final corté. Y el repulgue de la tarta no es muy fuerte, ¿eh? Hay que reconocer las limitaciones de cada uno. Claro, entonces así y fácil, así como puedo hacerlo, ¿no? Listo, entonces vamos a pintar, vamos a perear un poquito. Vamos a pintar bien. Vamos a ponerle la semilla de sésamo. Ah, perdón. Ahora viene la parte final. ¿Cómo se nota que me gusta cocinar, eh? Porque este sésamo las tosté con un sartén. Ah, mira. Porque Pensé que lo habías metido así como venía de fábrica. no, este ya está tostado. Ya, vamos al horno. Esto en 30 minutitos ya va a estar. Ya volvemos. Chan, 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 chan. Mirá qué pinta tiene nuestra tartita de atún, ¿eh? Me encantó. Me encantó. Y con lo que sobra, vamos a hacer una pireca al horno. Sí. Pireca hasta el horno. Vamos. Dale. Mirá, no se pega para nada, mirá. Y eso que no le pusiste aceite, absolutamente nada. Nada, porque ya tenía la masa. Esto me encantó. Al fin salió del horno, ¿eh? Sí, ya está listo, pero está súper caliente ahora. Vamos a dejar que se enfríe un poquito y después probamos. Dale, excelente. Listo, chicos, la tartita ya está. Bueno, entonces, hagan una cosa. Recuerden suscribirse al canal, dejar su comentario, por favor, si pueden, dejen correr alguna de las propagandas, así nosotros podemos seguir filmando, y suscríbanse para poder ver las próximas recetas de Grace. Sí, eso. ¿Te das una idea de lo que te envidio? Llegó la parte más importante. Lo que más me gusta es comer. No sabes cómo quiero ser como vos cuando sea grande. Por el amor de Dios, quiero comer. Tengo un hambre terrible. ¿Me Estuve gusta? haciendo ayuno Bueno, todo el mejor día. agarro con la mano. Dale. Para de comer. Dios me libre. Espera que no puedo hablar. Ah, bueno, dale. Está riquísimo. ¿Qué más le puedo decir, chicos? Esto está súper rico. Que se sigan suscribiendo y que compartan el videito. Excelente. Bueno, entonces, chicos, recuerden activar la campanita, suscribirse y seguir mirando las recetas de Grace, porque en estos momentos lo único que necesitamos es su apoyo. Por favor, mándennos sus comentarios y suscríbanse. Eso, y por favor no salten la propaganda, que es muy importante. Nos vemos. Vamos. Chao, chao.